compañeros. Cuando empezamos a grabar la serie de Esencia ya, esto fue en 1992 más o menos, me tocó la suerte de hacer el casting para las voces. Yo ya conocía a todos los compañeros que trabajaron ahí porque habíamos trabajado en algunas otras series, pero tuve la oportunidad de reunir al grupo que digamos que éramos como los más amigos en esa época, ¿no? René García, yo tenía muy buena relación con él, Marcos Patiño, Ricardo Mendoza, y tuve la oportunidad también de incluir y de invitar a mi sobrino José Michis en La Voz de Andrómeda. Él empezó con ese papel, él tenía 13 años cuando empezó a hacer ese papel, y cuando él empezó a ver el personaje, pues él estaba muy nervioso cuando participaba. Obviamente, como les decía en ese rato, teníamos la oportunidad de grabar todos juntos, en un micrófono estábamos todos juntos. Y Pepe, bueno, en lo que él era joven, era un novato realmente empezando a hacerlo, se ponía muy nervioso y la voz pues, se le quebraba un poco y no sabes cuánta, no sé acá creo que se dice carrilla cuando molesta a una persona, ¿está bien? ¿O cómo se dice? Que se burlan mucho de él. Lo molestaban mucho los compañeros, justamente porque, bueno, eran jovencitos y le oía la voz un poco femenina y pues el personaje como que no se daba como que no tenía mucha masculinidad, digamos. Entonces, para él fue un calvario, pero para nosotros fue muy divertido como lo molestábamos con eso. Sí, claro, fíjate que en las últimas películas que se hicieron, si usted lo ha notado, creo que no se escucha nunca el Dame tu fuerza Pegaso, todos son Cometa Pegaso, Meteoro Pegaso, y eso me han preguntado por qué. Eso fue directamente una petición que hicieron del guión original, y yo no sé por qué no incluyeron alguna vez, pero en esta última de la aventura tampoco había una línea toda de Cometa Pegaso, pero yo siempre en las canciones lo que se mete porque era como clásico, era como